Buenas noches a todos y gracias por entrar a esta segunda edición del Journal Club de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, en una edición muy especial en la cual tenemos como invitados al programa de residencia y de fellowship de medicina deportiva de la Universidad de Puerto Rico, con quienes esta sociedad tiene un lazo muy estrecho que data desde hace más de 30 años. Es para nosotros un honor contar con los tres conferencistas que van a participar en el día de hoy. Y antes de empezar, recordamos que este video va a estar siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube de la sociedad. Y queremos recordar algunas reglas básicas, como que vamos a mantener el micrófono en silencio y la cámara apagada para todos, para cuidar la cosmética del video que estamos subiendo. Siéntanse libres de ir escribiendo sus preguntas por el chat. Y al final de las tres conferencias vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y respuestas o para que los conferencistas contesten sus preguntas en vivo. Agradecemos enormemente su presencia en la noche de hoy y quisiéramos presentar a los tres conferencistas que van a presentar en este mismo orden. El primero al bate en este Journal Club, cuyo eje central son los avances y conceptos actuales en la rehabilitación deportiva, con un enfoque particular en el retorno al deporte y cómo lo podemos abordar nosotros como fisiatras. Va a ser el doctor Fausto Sánchez, que es residente de tercer año del programa de la Universidad Iberoamericana y el Hospital General Plaza de la Salud. En segundo al bate va a estar la doctora Nicelia Arroyo, quien es residente de segundo año del programa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en la ciudad de Santiago. Y en tercer lugar va a estar el doctor Richard Fontanes, que es Fellow actual de Sports Medicine en la Universidad de Puerto Rico, quienes nos van a tocar los artículos que ya previamente fueron enviados de manera muy precisa, de modo que podamos revisar los puntos más importantes de esos artículos y después hacer algún tipo de discusión. Luego al final tendremos un comentario final de un invitado muy especial, de alguien que es muy querido para esta sociedad. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla ahora y vamos a pasar a la pantalla de Fausto. Ya puedes empezar, Fausto. Muy buenas noches, agradeciendo a todos los presentes por esta jornada en donde vamos a tratar los ejes antes mencionados por el doctor. De inicio, mi tema se trata sobre las decisiones a tomar luego de un esguince de tobillo, específicamente el lateral. ¿Cuáles son los aspectos que debemos de tomar en cuenta del retorno al juego de este? Y la introducción de un marco de trabajo en donde, por sus siglas en inglés, se describe como PAS y el consenso multidisciplinario de manera internacional, como vamos a ver. Declaro no tener ningún conflicto de interés ante esta presentación. Es meramente de carácter científico. Los elementos que vamos a tratar
en el aspecto número 1 es para tratar de quitar ese concepto del simple esguince de tobillo dentro de la población general y específicamente dentro de la profesión que nos compete. En segundo lugar, los criterios para el retorno al juego luego de un esguince de tobillo. ¿Tenemos algunos criterios ya pautados dentro de la literatura o qué hay dentro de esto? Y por último, describir el consenso de manera internacional sobre el retorno al juego, específicamente del esguince de tobillo. Bien, debemos de datar de inicio que el esguince lateral de tobillo es la lesión más común en deporte de manera general, así como también en actividades de recreación física. Es por esto que se trae la condición en la que se debe de tratar de cambiar esa percepción de que el esguince de tobillo es algo leve, es algo que va a sanar de manera rutinaria o de manera sola, con poca o con ninguna intervención médica. Entonces, ¿qué pasa? El paciente usualmente hace algún tipo de intervención en casa, no recurre a la ayuda médica correcta o médica oportuna para poder tratar Entonces, por ende, vamos a tener una pobre resolución de los aspectos que se van a relacionar a esta lesión. En el ámbito del deporte, puede también traer periodos largos de recaída o periodos largos de ausencia ante el deporte precisamente del atleta. ¿Qué tenemos dentro de la literatura sobre los criterios para el retorno al juego, específicamente del esguince de tobillo lateral? Pues lamentablemente tenemos una zona gris en donde no tenemos criterios claros y concisos que podamos seguir de manera del carácter rehabilitador para poder tratar este tipo de condición. Debemos de datar que el retorno del juego de esta entidad o el retorno al juego de un paciente o un atleta con esta entidad va a traer una mayor prevalencia de recurrencia, ya que usualmente, como no tenemos criterios claros, el paciente no o retorna al juego de una manera precoz o antes de lo debido. Este estudio, el cual fue publicado en Australia, fue realizado en Australia y fue publicado por el Journal Británico de Medicina Deportiva, en donde se utilizó un cuestionario Delphi. El cuestionario Delphi es un cuestionario que se puede mandar o se puede ejecutar de distintas maneras, pero se creó con la finalidad de tratar de llegar a consenso mediante usualmente personas o profesionales multidisciplinarios. Se utiliza de manera socioeconómica o en ámbitos socioeconómicos, pero se ha visto que dentro de específicamente los criterios para poder llegar consigo a aspectos como el retorno al juego en otras patologías, este método ha sido efectivo. Entonces, en el mismo se ejecutaron 3 rondas o se pasó el cuestionario 3 veces para tratar de llegar a un consenso único o un consenso óptimo en el que el mayor porcentaje de integrantes estuviese de acuerdo. Los criterios de elección para los panelistas que iban a tomar la decisión de eran específicamente profesionales de la salud y del ejercicio, así como también aquellos profesionales que tengan experiencia en competiciones nacionales de tipo División 1, como sabemos, son las competiciones de mayor nivel dentro del ámbito nacional del deporte. También se incluyeron deportes como el básquetbol, el voleibol, balonmano, fútbol, tenis, hockey, entre otros. La recolección de datos se hizo mediante el cuestionario que antes le mencioné. Este fue enviado de manera online y se ejecutó de un periodo de diciembre del 2018 a febrero del 2020. El mismo estudio fue publicado en noviembre del año pasado o del 2021. En se iniciaron con 250 invitaciones, el cuales
recibieron 198 aceptaciones, o de los cuales aceptaron tomar el mismo. Solo el 155 participantes completaron la ronda 1, 137 la ronda 2 y 119 respectivamente la ronda 3. 16 de los 35 ítems que se le cuestionó a los panelistas fueron presentados en el consenso, y para que estos puedan ser agregados a los ítems a evaluar, estos requerían de que deben de haber sido seleccionados por el mayor del 70% de los participantes. Aquí tenemos una tabla en donde podemos datar la demografía característica de los panelistas, en donde el sexo más frecuente fue el masculino. La edad media fue de 41 años, la experiencia clínica de estos era de 16 años como número de media. La profesión, el número principal o el aspecto principal aquí fue el fisioterapeuta con un 82 participantes, el entrenador atlético o el trainer un 28 y el médico deportivo para un 27%. Así como también tenemos los deportes en donde este profesional está trabajando directamente relacionado. Tenemos que el soccer o el fútbol está predominantemente en un 54 participantes, mientras que el básquetbol en 26 participantes, rugby, voleibol 25 y 12 respectivamente. Aquí podemos ver también la demografía en cuanto a los países de dichos profesionales, en donde en Australia para 11 participantes, Bélgica 14, Brasil, Canadá, así respectivamente. Entonces, ¿cuáles fueron los ítems que tuvieron una puntuación mayor del 70%? Aquí tenemos como primer lugar las actividades específicas relacionadas con el deporte. Todos o más del 98% llegaron al consenso de que las actividades relacionadas al deporte era algo imprescindible a evaluar en estos pacientes. La severidad del dolor durante la participación del deporte para un 93%, el rango de movimiento del tobillo para un 90%, algún tipo de test como el salto para un 87%, la agilidad para un 87% y así respectivamente. Dentro de aquí se encuentran los 16 ítems antes mencionados en el material y método. Pero de esos 16 ítems que sí fueron acordados de que debe de ser agregado, tenemos también unos que no fueron llegado a consenso o que consideraron los profesionales preguntado de que no deberían de incluirse, como por ejemplo la integridad de los ligamentos, estructuralmente hablando, dentro de una imagen o de un estudio de imagen para un 89% que está en desacuerdo de agregar este tipo de ítem. El dolor o la severidad del dolor más de una semana, el dolor cuando se palpa al paciente, calidad de vida relacionado a la salud, la resistencia muscular que tiene el paciente en cuanto a articulaciones aledañas a la cadena cinética como la cadera y la rodilla, entre otros como la capacidad aeróbica y la capacidad anaeróbica. Tenemos entonces dos ítems que no llegaron a ningún consenso de si agregar o de si no agregar. Aquí tenemos el derrame intraarticular. Un 67% de los cuestionados dijo que sí debían de agregar el derrame intraarticular, ya que este puede afectar la función muscular, la función articular, la función propioceptiva del tobillo, que sabemos que agrega o tiene un valor agregado, y específica para cada deporte. Pero un 26% de estos consideraron que no siempre el derrame intraarticular está relacionado con la disfunción. O sea, no siempre
derrame va a ser igual o va a significar de que el paciente tiene algún tipo de dolor o disfunción. Por lo tanto, no es suficiente como para poder trazar un ítem a evaluar cuando solamente estamos evaluando el aspecto de si el atleta puede retornar o no al juego. El control postural estático o el balance, para un 48% que consideraron que sí debía de agregarse, en donde ellos consideraron de que es parte importante de la función y de la habilidad del atleta, pero 48% de estos consideraron de que el reemplazo, de que el control postural estático ya está desfasado y que está reemplazado por el control postural dinámico. Esto cabe destacar que es en el contexto meramente de retorno al juego y en el aspecto de evaluar un atleta. Como sabemos, dentro de la consulta diaria nuestra, es un aspecto que sí tomamos en cuenta y que sí es un valor, tiene un alto valor de función muscular y de función en general para el individuo. Entonces, ¿con cuáles ítems o con cuáles criterios nos quedamos? Pues nos quedamos o se queda en el estudio con el acrónimo PAS, por sus siglas en inglés. Severidad de dolor, en donde se toma en cuenta el dolor durante la participación deportiva o el dolor durante las últimas 24 horas. La condición del tobillo, en donde se va a evaluar el rango de movimiento del tobillo, la fuerza muscular, la resistencia y el poder o la capacidad de generar fuerza o carga del mismo. La percepción del atleta consideré que es un aspecto muy importante en que se tomó en cuenta, ya que la percepción del atleta de qué tanta confianza tiene ante esta articulación, creo que es un aspecto muy importante a la hora de que el atleta pueda retornar al juego, pero pueda retornar al juego con una condición óptima. El control tanto motor como sensorial, aquí tenemos la propiocepción o el control postural dinámico, y ya los aspectos que son directamente relacionados con el deporte y con la funcionalidad, como el salto, la agilidad, algún tipo de actividades que son ya específicas para cada deporte y por tanto se van a ir delimitando cada uno. Las fortalezas y limitaciones que cuenta dicho estudio. Bueno, pues una de las fortalezas es que este tiene o contó con una amplia distribución de la data, ya que contó con 155 panelistas de 19 países, en donde se encontró o se tuvo una demografía de 6 profesiones diferentes y 15 deportes, o sea que engloba de manera general un amplio aspecto de lo que es el esguince de tobillo dentro de tantas disciplinas de deporte. Las limitaciones es que no tiene el estudio o no describe la puntualización de las pruebas específicas por las cuales vamos a ir a evaluar cada uno de esos 6 ítems antes mencionados anteriormente, así como tampoco delimita ningún punto de corte para poder tener una medición exacta sobre cuándo ese atleta va a poder retornar. Ya para conclusión, tenemos para los aspectos para llevar a la casa, tenemos que el esguince de tobillo es una entidad dentro del deporte con un carácter multifactorial y debe de ser tratado o debe de ser evaluado de manera específica para cada contexto, no solo para el deporte, sino para el deporte específico, sino para también cada posición en específico de dicho atleta y cada momento del deporte, que también sabemos que es muy importante. La gravedad del dolor, las deficiencias o las características que tenga el tobillo lesionado, la percepción del atleta, el control sensorial y motor, así como también el rendimiento deportivo y funcional, van a ser los 6 acápites que vamos a evaluar dentro del paciente a la hora de poder enfrentar de manera correcta o de manera global un esguince de tobillo lateral específicamente.
una frase para poder llevar a la casa: nuestra actitud hacia la vida va a determinar la actitud de la vida hacia nosotros. Muchas gracias. Ok, muy buena presentación, Fausto. Recordar que las preguntas que tengan para el doctor Sánchez las pueden ir haciendo por el chat y vamos a sacar un momentico más tarde para realizarlas. Entonces, ahora vamos a pasar a la próxima conferencia y es la doctora Nicelia Arroyo, que ya está compartiendo pantalla. Ok, puedes abrir el video ya, Nicelia. Eso voy. Buenas noches. Ahí podemos ver tu pantalla, pero no podemos ver el video. Cuando tú puedas, por favor, pone la cámara. No se puede, no me permite prender la cámara. Ok, pruébalo de nuevo. Todavía. Dale ahora. Ya sí. Ok. Puedes compartir pantalla. Ya la tienes. Ahora proyecta. Ya podemos empezar. Buenas noches. Para mí es un honor presentarles este artículo que me parece muy interesante y espero que les sea de mucha utilidad. Quien les habla es Nicelia Arroyo, residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Cabral Ibáez. Este artículo está titulado como Rehabilitación y Retorno al Deporte en las Atletas Femeninas. Fue publicado por la Asociación de Artroscopía de América del Norte y los autores fueron Ariana y Yana Cos y colaboradores. Fue publicado en enero del presente año y es un artículo de revisión. Este trata básicamente de describe cuáles son las lesiones más frecuentes en las atletas femeninas y además describe cuáles son las estrategias y las modalidades terapéuticas que serían necesarias para la rehabilitación de estas pacientes y que puedan retornar al deporte. Recordar a la dominicana atleta Marilady Paulino, que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La participación femenina en el atletismo ha ido aumentando en los últimos años y esto ha producido que haya mayores exigencias impuestas y esto ha estado entonces acompañado de mayores lesiones. Esto se puede deber a que existen desconocimiento acerca de cuáles son esos factores que predisponen a las atletas femeninas a sufrir lesiones. Importante mencionar que algunas literaturas mencionan de estos factores que están lo que son los factores biomecánicos, anatómicos, factores endocrinológicos y factores también psicológicos. También a manera de introducción, mencionar que las estrategias de rehabilitación deben de realizarse de manera individual a cada atleta, con la finalidad de que éstas puedan retornar al deporte de una manera eficiente y segura y debe de realizarse con un enfoque multidisciplinario. Es decir, que se deben tratar los problemas tanto metabólicos como endocrinológicos y también los problemas psicológicos. Por esto es importante que el médico deportivo trate en conjunto al atleta junto con entrenadores físicos, también junto con nutricionistas y junto con el personal del área de la salud mental. Entonces, ya hablando acerca de las lesiones más comunes que afectan a las atletas femeninas en comparación con los masculinos, las lesiones por uso excesivo son más frecuentes en las atletas femeninas, al igual que la rotura del ligamento cruzado anterior, que es más frecuente de un 2 a 8 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, y la lesión femororotuliana, al igual que el esguince de tobillo, la inestabilidad crónica de tobillo y la inestabilidad del hombro. Además, existe lo que es la intervención quirúrgica debido a una inestabilidad femororotuliana, que es más frecuente en las atletas femeninas que en los masculinos.
Entonces, como mencioné anteriormente acerca de los factores, existen las diferencias anatómicas y hormonales, factores biomecánicos, factores neuromusculares, como lo que es la mayor laxitud ligamentaria en la mujer, la predisposición genética, evaluación psicológica de la capacidad competitiva. Y surge la siguiente cuestionante: ¿cuáles son esas diferencias anatómicas que predisponen a las atletas femeninas a sufrir más lesiones que los atletas masculinos? Pues que las mujeres tendemos a tener una rotación interna de lo que es la cadera, las caderas son más anchas, la pelvis más ancha, la rotación externa leve de lo que es la rodilla, y todo esto contribuye a lo que es un mayor genovalgo en la mujer, y por lo tanto hay una mayor tensión en el ligamento cruzado anterior, y por lo tanto hay mayor riesgo de lesión. Eso es muy importante conocerlo a la hora de realizar un protocolo de rehabilitación. Dentro de las lesiones ya de tobillo, las mujeres presentan mayormente lesiones del ligamento lateral y el hombre presenta con mayor frecuencia esguince de tobillo medial. Durante una revisión sistemática, Caldemeyer y colaboradores determinaron acerca de cuál es la efectividad específica del sexo del entrenamiento neuromuscular, y ellos llegaron a la conclusión de que es eficaz la prevención de esguinces de tobillo en las atletas, realizando ciertos enfoques integrales, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de agilidad, entrenamiento de equilibrio, y todo ese protocolo de rehabilitación se demostró que mejora tanto el control neuromuscular como la propiocepción. Ya hablando acerca de la inestabilidad traumática del hombro, esta es más frecuente en el hombre, pero en las mujeres tiende a presentar mayor inestabilidad multidireccional y tienen peores resultados después del tratamiento quirúrgico. Durante una revisión sistemática, Reino y colaboradores llegaron a la conclusión de que la inestabilidad postoperatoria es más frecuente en las pacientes femeninas en un 40%, a diferencia de los masculinos, que es en un 22%. Ya continuando hablando un poquito acerca de las modalidades terapéuticas, existen diversas modalidades terapéuticas para tratar a la población atlética, muchas innovadoras. Dentro de ellas se ha utilizado la crioterapia para disminuir la inflamación y disminuir el dolor luego de posterior a una lesión. Dentro de la crioterapia, esta se puede utilizar de manera tópica o también puede utilizarse a cuerpo entero. De manera tópica nos mencionan lo que son las bolsas y las toallas de hielo y también el masaje de hielo. Ya de manera generalizada o de cuerpo entero se utiliza la inmersión en hielo y también se utiliza la inmersión en agua fría. Y también están los dispositivos de corrientes de aire frío. Otra modalidad terapéutica utilizada en la población atlética es la iontoforesis, que consiste en la administración, la aplicación de corriente eléctrica en la piel por medio de electrodos, y lo que busca es aumentar la permeabilidad de la piel y mejorar la administración de ciertos fármacos para que puedan llegar a los tejidos más profundos, como los músculos, los ligamentos y el líquido sinovial. Otra modalidad terapéutica también utilizada en la población atlética, que se ha utilizado recientemente, es la terapia de restricción del flujo sanguíneo, que implica la restricción localizada de la salida de sangre venosa. Lo que se hace es que se aplica una oclusión o una presión a nivel de la parte proximal de la extremidad que se va a tratar, ya sea con un torniquete o con un manguito inflable. Esto va a traer como resultado que se produzca un entorno anaeróbico y promueve lo que es la hipertrofia muscular. Esta hipertrofia muscular se va a deber a diferentes señales celulares o diferentes señales hormonales, que en sí aún se desconoce el mecanismo por el cual la terapia de restricción del flujo sanguíneo produce esos cambios. Otra modalidad terapéutica utilizada son las técnicas inyectables, que estas se han utilizado tanto para bursitis como tendinitis e incluso para dolor crónico de espalda, que ha tenido resultados prometedores. Dentro de ellos está el plasma rico en plaquetas, plasma condicionado autólogo, terapia de exosomas de células madres mesenquimales, la terapia con gelatina de Wharton con células madres mesenquimales, terapia con citocinas inducidas por oro y la proloterapia. Ya continuando hablando acerca de la descripción general de la rehabilitación, esta debe seguir una secuencia de fases, pero las fases iniciales van a consistir en lo siguiente: restaurar el rango de movimiento articular a la lesión mediante ejercicios de flexibilidad y de movilidad, y restaurar lo que es la fuerza previa a la lesión, realizar entrenamientos específicos del deporte, y algo que hay que destacar aquí es que se debe adaptar el programa de rehabilitación al deporte del atleta para poder generar mejores resultados.
Ya continuando hablando acerca de la rehabilitación de las extremidades superiores, se debe utilizar técnicas que produzcan una autoliberación miofacial. Dentro de ella está la técnica de Graston, que esta consiste en lo que es una movilización de los tejidos blandos mediante una herramienta de acero inoxidable, y también están las bolas de masaje, las pistolas de masaje y estiramiento estático y dinámico. El estiramiento estático y dinámico va a buscar aumentar el rango de movimiento articular y se debe aumentar su duración y se debe aumentar su intensidad para producir una mayor sensibilidad de los tejidos. Una parte importante de la rehabilitación de las extremidades superiores son el ejercicio de los hombros. El ejercicio de los hombros que debe de buscarse fortalecer los músculos tanto del manguito rotador como los músculos circundantes mediante ejercicios de aislamiento, que esos ejercicios de aislamiento son ejercicios monoarticulares que se pueden realizar cargas livianas, por ejemplo con mancuernas o con bandas de resistencia. Incluye también elevaciones laterales, rotación interna y externa de los hombros, y el ejercicio de YTWL, que consiste en que el paciente se pone en posición en prono y realiza ciertos movimientos que forman una Y, forman una T, forman una W y una L. También se deben fortalecer otros músculos como el deltoide posterior, el trapecio, el dorsal ancho, entre otros. Una parte muy importante también de la rehabilitación de las extremidades superiores es el entrenamiento del codo y de la muñeca, con la finalidad de reducir el riesgo de que aparezca una epicondilitis medial o lateral. Se deben también realizar entrenamientos de resistencia que fortalece los músculos del antebrazo, y una parte crucial es el entrenamiento de agarre. Existen diferentes técnicas, pero dentro de la más utilizada está la TheraBand Flex Bar, las pesas rusas, herramientas manuales, entrenamiento de fuerza con mangos y bandas de resistencia de extensión de los dedos. En algunas ocasiones está recomendado el uso de férulas, por ejemplo, el uso de férula para el codo, para evitar que haya una tensión en valgo o en varón del codo. También está recomendada la férula en la muñeca para evitar que haya una hiperextensión de la muñeca. También se puede utilizar el kinesiotaping, que se ha demostrado que es muy eficaz, debido a que mejora la propiocepción del hombro. Ya continuando hablando acerca de la rehabilitación de las extremidades inferiores, esta va a requerir movimientos más complejos debido a que requiere fortalecer tanto los miembros inferiores como el tronco, y se deben realizar ejercicios de coordinación y de propiocepción para poder evitar una nueva lesión, especialmente lesiones de rodilla y de tobillo. También en la rehabilitación de las extremidades inferiores es importante que haya una estabilización dinámica de las rodillas, es decir, entre el cuádriceps y los isquiotibiales, y que haya una relación funcional entre estos músculos de flexión y de extensión de rodilla, porque si hay un desequilibrio entre estos dos músculos, puede que haya una tensión del ligamento cruzado anterior. Entonces esto va a predisponer a que haya un mayor riesgo de que tengan una lesión del ligamento cruzado anterior. También los isquiotibiales débiles pueden producir una lesión del ligamento cruzado anterior. En otra revisión sistemática de Dinskin y colaboradores, determinaron que los ejercicios facilitan lo que es la coactivación funcional y óptima de los músculos, y que se recomienda que estas atletas o pacientes, mujeres sanas también puedan realizar sentadillas, ejercicios de elevación lateral, con la finalidad de reducir lo que es el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Recordar que las atletas femeninas suelen aterrizar con momentos de abducción de rodilla más altos, y este es un factor predominante para lo que es la lesión del ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, una deportista, Carolina, una deportista española, ella tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior debido a que la tibia y el fémur rotaron en direcciones opuestas, y se produjo entonces una rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces, ya cuando hay un esguince agudo de tobillo o una inestabilidad crónica, se recomienda rehabilitación funcional temprana y aumento de rango de movimiento articular. También entrenamiento de resistencia y ejercicios de propiocepción. Cuando se considere que el atleta ya está apto para retornar al deporte, esto se debe realizar de manera gradual y se debe utilizar una protección adicional con la finalidad de limitar la articulación que está dañada, en este caso el tobillo, o también para brindarle una estabilidad mecánica al tobillo. Otras literaturas mencionan acerca del déficit en las atletas lesionadas, que existen 4 déficits,
que es el déficit en el dominio de los ligamentos, déficit en el dominio de los cuádriceps, déficit en el dominio de las piernas y déficit en el dominio del tronco. Hago énfasis en el dominio del tronco porque es muy importante que cuando haya una lesión, fortalecer lo que es el tronco mediante ejercicios en los músculos abdominales, músculos de la cadera y músculos de la columna lumbar. Importante también mencionar que los ejercicios pliométricos se recomiendan centrándose en saltar y centrándose en aterrizar con la finalidad de disminuir las fuerzas en la rodilla y normalizar la alineación de las extremidades inferiores. Son útiles también el entrenamiento del equilibrio y la propiocepción para así ayudar a normalizar la información aferente y mejorar las respuestas neuromusculares. Importante destacar que el objetivo de estos ejercicios no es solo ayudar a los atletas a regresar a su deporte, sino también prevenir futuras lesiones, particularmente lesiones de rodilla. Finalmente, acerca de las consideraciones psicológicas en la vuelta a deporte en las mujeres deportistas, las mujeres que han tenido lesiones tienen mayor predisposición a tener niveles de ansiedad, pérdida de la autoestima física y también tienden a presentar un mayor miedo para sufrir una lesión. Y es importante incorporar intervenciones durante la rehabilitación. Ciertas intervenciones ayudarían mucho en estas atletas, como por ejemplo ejercicios de relajación o de diálogo interno, porque se ha demostrado que mejoran el humor, disminuye lo que es el dolor, incluso aumenta lo que es la adherencia a los ejercicios y el cumplimiento del programa de rehabilitación. Ya como conclusión, estos autores llegaron a la siguiente conclusión, y es que el aumento de la participación deportiva femenina ha ido acompañado de un aumento de las tasas de lesiones, que es importante comprender cómo las atletas femeninas difieren de los atletas masculinos con respecto al mecanismo de lesión y recuperación, para así adaptar las estrategias de rehabilitación a la atleta femenina de manera individual. Y este artículo muestra la importancia de las consideraciones de rehabilitación específicas para las atletas femeninas para que regresen a sus deportes de una manera más efectiva, eficiente y segura. Fuente bibliográfica. Y concluyo con esta frase que dijo la gimnasta rusa Nadia Comaneci: no huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario, corre hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Estas somos las residentes de fisiatría de izquierda a derecha, la segunda soy yo. Aquí estamos todos. Y parte de los especialistas del país y de los residentes del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arroyo Niceli. Muy buena conferencia. Felicidades. Te quedas por ahí cerquita para las preguntas, a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ahora pasar. Si puedes dejar de compartir pantalla ahora. Excelente. Y ahora vamos a pasar a la tercera conferencia, que estará a cargo del doctor Richard Fontanes, del Fellowship de Medicina Deportiva de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, Richard, y gracias por aceptar nuestra invitación, y esperando que esta sea la primera de muchas de colaboraciones entre dos países que en fisiatría se quieren bastante. Que bienvenido, y el foro es tuyo. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Estamos bien contentos de poder participar y espero que sea una de muchas. Este es el título de mi artículo. Mi nombre es Richard Fontanes Nieves, soy fellow de Medicina del Deporte de este año de la Universidad de Puerto Rico. Así que, ¿cuáles son los retos en el hombro del deportista? Desde la prevención de la lesión hasta lo que es la rehabilitación específica en torno al regreso al juego. No tengo ningún conflicto de interés, esto es una actividad plenamente académica. Y básicamente es una foto de la primera página del artículo. Una de las autoras principales es Anne M. Coles, que ya trabaja en Bélgica y también es colaboradora de muchos artículos de regreso a juego de hombro y de recomendaciones. Fue en el 2019 que se recibió, en el 2020 fue que se publicó el artículo. Entonces, la introducción.
Las lesiones de hombro y el dolor de hombro relacionado con los deportes son importantes para los atletas que practican un deporte que sabemos que cargue el hombro, como lo son tenis, balonmano, voleibol y natación. Pero también hay otros deportes que a veces olvidamos, como lo son la gimnasia, el hockey sobre césped, entre otros. Las tasas de lesiones recientemente descritas dependen de muchas variables, como el tipo de deporte, como el sexo que acaba de presentar mi compañera, el nivel de rendimiento y la edad del atleta. Y se oscilan entre un 18 a un 61% los deportes de lanzamiento por encima de la cabeza y hasta un 90% los nadadores élite. Eso es bastante alto. Entonces pongo esta diapositiva simplemente porque este es uno de los deportes por encima del hombro que más se ha estudiado su biomecánica, su rehabilitación, sus lesiones y su manejo. Entonces, el propósito de este comentario clínico es básicamente discutir los 3 desafíos en el hombro deportivo para ayudar al profesional a reducir la incidencia de lesiones, proporcionar una rehabilitación de práctica basada en la evidencia más reciente y guiar al atleta hacia el regreso al juego, que sea algo seguro y saludable. La principal preocupación en la decisión de regreso al juego realmente es minimizar el riesgo de volver a lesionarse. Entonces, esto es importante. En ausencia de un estándar, los médicos pueden confiar en las pautas generales, o sea, basadas en la opinión de expertos, que es la mayor cantidad de información que tenemos hasta el momento, con respecto a los valores de corte para el rango normal de movimiento del atleta, de la fuerza, de la función, con una atención a la tolerancia al riesgo y al manejo de la carga del mismo. Entonces, hablando un poco más de reducir la incidencia de lesiones. Pues el ciclo de prevención de lesiones consta de 4 fases, según la autora. Primero, identificar el problema. Segundo, examinar las lesiones, su mecanismo y sus factores de riesgo. Tercero, introducir un programa de prevención. Y cuarto, investigar si este programa de prevención fue efectivo, repitiendo el paso número 1. En el ciclo de prevención de lesiones, pues primero identificamos el problema. Se puede proporcionar un perfil funcional del hombro deportivo en esa población. El segundo paso, se identifica la etiología y los mecanismos de las lesiones deportivas, como por ejemplo los factores de riesgo modificables, que sabemos que puede ser la fuerza, el rango de movimiento, y los modificables, no modificables, son la edad y el sexo. También se demuestra que la reducción en la rotación, en el déficit de la rotación interna glenumeral, el rango de movimiento total y la fuerza de los rotadores externos, y por supuesto una posición inadecuada de la escápula, aumentan el riesgo de dolor y dolor crónico de hombro por uso excesivo en jugadores élites de balonmano, de voleibol y por supuesto de béisbol. Y se ha descubierto también que el volumen de entrenamiento y competencia, así como la fatiga del brazo, lanzar mientras está fatigado, aumenta el riesgo de lesión del hombro. Entonces, en una de las revisiones sistemáticas de Asker, la mayoría de los factores de riesgo potenciales investigados para lesiones de hombro en deporte por encima de la cabeza tienen pruebas limitadas y la mayoría no son modificables, como lo es la edad y como es el sexo. Y en el tercer paso sería la medida preventiva, el ejercicio, un programa de estiramiento, pero también el cambio de las reglas del deporte. Esto es algo importante que casi no se discute en los artículos. La introducción de equipos de protección y la adaptación de la calidad de los equipos deportivos se consideran medidas preventivas también. Y el cuarto paso, pues, la eficacia de la intervención preventiva que se evalúa repitiendo el primer paso. De un modelo lineal a un enfoque de un sistema complejo. Entonces, no es el factor de riesgo individual el que debe investigarse y abordarse, sino la interacción que hay entre ellos, entre los factores de riesgo, no solamente del atleta, sino los que puede tener extrínsecos, obviamente los intrínsecos, los modificables y cuáles no podemos modificar. Estos sistemas complejos, pues hasta el momento no se han explorado por completo, ni se entienden por completo. De hecho, la etiología de las lesiones deportivas, todos sabemos que es compleja y de una naturaleza biopsicosocial multifactorial. Subrayo esa palabra porque es bien importante y sabemos que poco a poco le han seguido dando importancia en la literatura, ¿verdad? Y en demás artículos publicados. Los estudios actuales utilizan principalmente un enfoque más lineal y simple, pero la investigación y la práctica de clínicas futuras, recomendación de la autora, deberían centrarse más en las características
características complejas que tienen las lesiones deportivas, considerando la lesión en sí misma y también los factores relacionados con el atleta lesionado. Entonces, ¿qué pruebas debemos de utilizar en nuestro seguimiento preventivo? Según la revisión de literatura de la autora, la evaluación individual puede ser útil como prueba de referencia para identificar posibles problemas existentes y posicionar al atleta dentro de su mismo equipo. Puede contener medidas analíticas, rango de fuerza, rango de movimiento y fuerza, y otras pruebas de rendimiento funcional. Se ha descrito y se ha evaluado varias pruebas funcionales de las extremidades superiores, tanto de cadena abierta como cadena cerrada, como no son la prueba de equilibrio Y del cuadrante superior, el lanzamiento de balón medicinal sentado, prueba de estabilidad de la extremidad superior de cadena cinética cerrada. Entonces menciono esta porque fue las que la autora encontró que más evidencia tenía, pero hay muchas más pruebas que se pueden utilizar, pero la realidad es que la base, ¿verdad?, la reproducibilidad de la prueba, pues no está muy bien descrita o evidenciada. Se ha establecido la confiabilidad, aunque se desconoce el valor predictivo de estas pruebas. Estos valores permiten al médico comparar el rendimiento del atleta individual con una población de referencia del mismo deporte, de la misma edad, del mismo sexo. Sin embargo, ninguna de estas pruebas coloca el brazo en posición elevada, que eso es algo, ¿verdad?, clave en el deporte por encima de la cabeza que utilizan el hombro. Y la autoevaluación puede ser el futuro de las evaluaciones periódicas durante la temporada deportiva. Muy importante. Estos son unos ejemplos, ¿verdad?, en fotos de las pruebas que ya describí. Entonces, ¿funcionan los programas de prevención? Ella hace esa pregunta. Pues descrito en la literatura como opinión de expertos, pero solo unos pocos han examinado con un diseño de estudio sólido con resultados contradictorios. Por ejemplo, el de Anderson se contradice con el Somerville Ostreras, que ellos no encontraron ningún efecto en el programa de prevenciones de lesiones. Ambos estudios atribuyeron la posible falta de solidez de sus resultados a la falta de adherencia al programa de ejercicio por parte de los jugadores. Todos nosotros sabemos que los atletas a veces es complicado, ¿verdad?, que se adhieran al tratamiento y que entiendan muchos de los componentes que necesitan, ¿verdad?, para un regreso a juego, para una rehabilitación adecuada. Las actitudes y creencias hacia el programa variaron de muy positivas, personal médico, positivas, los entrenadores, y los jugadores incluso mostraron actitudes neutrales y negativas hacia el programa. Sin embargo, la adherencia a un programa de prevención o ejercicio es la condición principal para el éxito, según ella describe. El foco se inclina más hacia los programas de prevención en el deporte juvenil. Entonces, recientemente se utilizó un programa de prevención de lesiones a un ensayo controlado aleatorio de 237 jugadores de béisbol de 9 a 11 años de edad. Y entonces ellos sí pudieron ver que funcionaba la intervención y los autores atribuyeron los resultados en parte a un alto cumplimiento del programa. ¿Por qué? Porque consiste en un régimen de ejercicios de 10 minutos de estiramiento de hombros, codos, caderas, movilidad dinámica, entrenamiento de equilibrio y las extremidades inferiores. Quizás la complejidad de la rehabilitación de los ejercicios influye mucho, ¿verdad?, en la decisión y la adherencia de los atletas. En resumen, la literatura muestra que quizás no seamos capaces de predecir una lesión, pero sí de poder prevenirla. El cumplimiento de un programa de ejercicios puede aumentar con la participación del entrenador, el equipo médico y los deportes juveniles de los padres. Crear expectativas positivas en vista del desempeño también puede mejorar la adherencia al programa de rehabilitación de los atletas. Entonces, ¿cuál es el futuro de las estrategias de detención y prevención de lesiones? A pesar de los muchos esfuerzos de los investigadores y médicos por disminuir las tasas de lesiones, siguen aumentando. Parece haber un aumento en muchos deportes y probablemente debido a cambios de las circunstancias, las reglas del juego, una mayor tasa de participación. Si tomamos el ejemplo ahora mismo de la pandemia, llevaban meses, quizás años sin poder practicar nada y de momento empezaron a practicar, etcétera, etcétera. No tenemos una prueba de detección para predecir lesiones deportivas con propiedades de pruebas adecuadas y ningún estudio de intervención que proporcione evidencia para respaldar la detección de riesgo de lesiones. Además, los factores de riesgo son temporales y varían con el tiempo. Eso es bien importante. En este momento, el objetivo principal de las pruebas de detección de deporte debe ser evaluar el estado real del atleta
poner su desempeño en perspectiva, tomarlo en cuenta, el mismo nivel, el mismo sexo, para poder compararlo con otro atleta y poder monitorearla por regresión en su desempeño en lugar de intentar lograr un análisis de factores de riesgo. Con respecto al contenido del programa de prevención de lesiones, la mayoría de los investigadores recomiendan ejercicios de fuerza de rotación externa, entrenamiento de estabilidad central, movilización de la columna torácica, ejercicios pilométricos, como ya describieron, de resistencia y estiramiento de la parte posterior del hombro. En cuanto a los programas de prevención de lesiones, ella nos dice que hay dos preguntas principales para el futuro. Y son, ¿estos programas reducen la tasa de lesiones y también modifican los factores de riesgo modificables? ¿Y cómo se puede mejorar el cumplimiento del atleta con el programa? Entonces ahora ella va a la parte de lo que es la rehabilitación del atleta. Individualización de un programa de tratamiento. Eso más énfasis no se le puede dar y lo importante que es. Entonces ella describe si está bien irritable o tiene mucho dolor en reposo la noche o tiene una incapacidad alta, pues entonces debemos de concentrarnos más en dolor, en poder minimizar ese dolor en los tejidos. En las primeras fases el médico puede utilizar pruebas de reducción de síntomas del hombro para guiar la elección del ejercicio y del tratamiento. Y la razón realmente en esta fase es reducir los síntomas para poder hacer una intervención que sea correctora, activa o pasiva, y que poco a poco pueda ir progresando. Si el atleta tiene una irritabilidad baja, niveles bajos de dolor solo durante la actividad, sin dolor nocturno, pues ahí puedes aumentar la capacidad del tejido proporcionando un estrés físico creciente sobre el tejido. Así que los ejercicios van a ser distintos que en la fase anterior. Y también se debe considerar la posibilidad de componentes de sensibilización central en la queja del atleta. A lo largo del periodo de rehabilitación, debe realizar ejercicios para mantener la condición y la fuerza global del tronco y las extremidades inferiores, que a veces es un error que sucede en la rehabilitación, es que se enfocan, por ejemplo, tuvieron una lesión en la rodilla, se enfocan en la rodilla, pero olvidan los brazos, olvidan el cinturón pélvico, etcétera, etcétera. El programa de tratamiento debe ser individualizado para cada atleta. Sabemos que cada atleta, aunque la lesión sea la misma, las condiciones van a ser distintas. El programa de rehabilitación debe tener sí sus fundamentos, pero debe ser capaz de ser adaptado al atleta. Entonces, ¿cómo seleccionamos los ejercicios apropiados? En general, lo que existe hasta ahora es la opinión de los expertos, que dominan la evidencia de las intervenciones, que realizan ejercicios por encima de la cabeza con dolor del hombro. Así lo que la autora recomienda y que tienen más evidencia son los siguientes ejercicios. Ejercicios de los trapecios inferiores y medios, que se activan principalmente a agregar un componente de rotación externa al ejercicio, el de pectoral menor, el de cerrato anterior, la actividad del manguito rotador es baja durante los ejercicios de cadena cerrada de baja carga, como son los bench y los wall slides, la actividad del infraespinoso, un músculo muy importante, la actividad del subescapular, la actividad de los bíceps y los ejercicios con la mano abierta. También favorece la actividad del trapecio medio y del trapecio inferior, etcétera, etcétera. Estos son los ejercicios que más evidencia científica hay y que fueron implementados en la rehabilitación de los atletas de hombro, que tienen alguna lesión del hombro. Entonces, ella también toca este tema. ¿Debemos estirar o no? Cuando los atletas presentan con un déficit de rotación interna glenumeral. Bueno, la rigidez del hombro posterior, o GERD, que son las siglas en inglés, es una de las adaptaciones más comunes. Debemos recordar eso, que se observa en el lado dominante de los atletas de múltiples disciplinas deportivas. Es bien común en los atletas de béisbol. La rigidez posterior del hombro se ha sugerido como un factor causante y quizás perpetuador del pinzamiento del hombro y la patología del labro. Con estos resultados y hallazgos, pues entonces el estiramiento de la parte posterior del hombro suele recomendarse en atletas que realicen ejercicios por encima de la cabeza con esta patología. Y entonces, en general, se ha encontrado que los programas de estiramiento son efectivos para aumentar el rango de movimiento, de rotación interna glenumeral y disminuir los síntomas del atleta. Sin embargo, surge la pregunta de si el clínico debe centrarse en estirar la parte posterior del hombro
que se supone que está rígida como resultado de los lanzamientos frecuentes, de la adaptación que tiene, o entrenar el mecanismo que desacelera, que son los rotadores externos. Pues entonces, debido a que los rotadores externos juegan un papel importante, el brazo en los deportes por encima de la cabeza se debe prestar especial atención. No solamente, ¿verdad?, en ganar el rango de movimiento, sino también fortalecer el mecanismo que aguanta, ¿verdad?, que protege ese lanzamiento. Y entre ellos está el infraespinoso, porque se ha demostrado que este músculo es propenso a la disfunción en presencia de dolor. ¿Y qué podemos decir acerca de la cadena cinética? Pues la investigación, así como la opinión de los expertos, vuelvo y digo, generalmente alientan al médico a integrar ejercicios de cadena cinética lo antes posible en el programa de entrenamiento. En conclusión, que muchos investigadores y médicos parecen alentar el uso de la cadena cinética, aún realmente la evidencia es escasa que respalde esta estrategia como algo superior al enfoque que generalmente utilizamos. Mientras tanto, el paciente puede sentirse inspirado a hacer más ejercicios de cadena cinética porque son más divertidos, activan todo el cuerpo y permiten abordar posibles deficiencias de cadena cinética mientras están entrenando el hombro, como anteriormente dije. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que presentan en la rehabilitación de estos atletas? Los programas de rehabilitación del hombro están diseñados para aumentar la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la estabilidad funcional y el control motor. La rehabilitación muchas veces enfatiza el proceso de aprendizaje de las habilidades motoras en el comienzo, en lugar de fuerza y el rendimiento. Muchos factores influyen en estos procesos, como el foco de atención del paciente y la retroalimentación sobre el desempeño de una tarea. Durante la fase avanzada de rehabilitación, el conocimiento de que el regreso a juego, RTP, que es Return to Play, prematuro aumenta el riesgo de volverse a lesionar. Eso es importante. Cuantificar y monitorear la carga de entrenamiento progresiva es clave para crear este proceso, porque ahí podemos saber si el atleta tolera esa etapa o esa fase de la rehabilitación, o si hay que hacer algún tipo de cambio o hay que revertirlo en el proceso de rehabilitación, que eso muchas veces sucede también. En resumen, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones al tratar a un atleta. Deje que la irritabilidad de los tejidos guíe el tratamiento de hoy. Use pruebas de reducción de síntomas para determinar el enfoque específico, así que esto debe ser algo dinámico. No debe ser que lo evaluaste una sola vez y ya, entonces el atleta sigue hasta que regrese al juego. Deje que las metas y expectativas del paciente determinen la estrategia de tratamiento a largo plazo. Mantener la fuerza y la movilidad de la cadena cinética durante todo el proceso de rehabilitación. Importante, seleccione los ejercicios apropiados para activar los músculos débiles e inhibir los músculos hiperactivos. Y esto es un concepto muy importante. Trata al atleta, no al hombro, ¿verdad? Vea el enfoque como un cuerpo, algo biopsicosocial, no solamente la lesión que tiene el hombro. Entréle en la cadena por diversión y relevancia funcional, en lugar de porque mejora el hombro. Que eso sabemos que aumenta la adherencia del paciente al tratamiento. Y prepara al atleta para el peor escenario. ¿Qué sucede si de momento llega a juego y no puede jugar o tiene dolor o tiene miedo? Pues entonces hay que volver, ¿verdad?, a llevarlo a una etapa anterior o otra anterior para entonces poder continuar con su rehabilitación. Entonces la guía al atleta hacia regreso a juego, pues el modelo de vuelta a juego está basado en decisiones. La lesión previa se considera uno de los factores de riesgo más relevantes de reincidencia. El modelo de regreso a juego basado en decisiones, como el START, que es un modelo bastante famoso, que se originó en el 2016 en un consenso mundial de terapia física, que tenían como objetivo crear este modelo, algo estándar para uno poder seguirlo sin importar las lesiones. Entonces, sabemos que es una guía útil que te puede asistir y optimizar el proceso de regreso a juego. El modelo propuesto se creó para aclarar los procesos que se supone que los médicos deben de usar al tomar decisiones de regreso a juego. En un modelo compartido, esto es importante, basado en decisiones que incluyen todas las partes interesadas. No solamente el médico, no solamente el coach, no solamente el terapeuta. Aquí estamos hablando de los patrocinadores, aquí estamos hablando de la federación y por supuesto del atleta. En un continuo de regreso de juego se pueden definir dos elementos.
enfatizado una progresión graduada basada en criterios. En la fase de regreso a la participación, el atleta participa en deportes a un nivel más bajo que sus objetivos de regreso a juego. En la fase de regreso a los deportes, el atleta ha regresado a su deporte definido, pero no se está desempeñando al nivel de rendimiento deseado. Y en la etapa final, que es el regreso al rendimiento, el atleta está rindiendo en o por encima de su nivel anterior o a la lesión. Además, dentro de un enfoque biopsicosocial, se deben considerar los componentes no solamente físicos, sino también los factores psicológicos, los factores sociales que pueden estar afectando a este atleta. La preparación psicológica es un elemento importante para un regreso a juego óptimo. Las emociones, incluyendo el miedo a volver a lesionarse o la kinesiofobia, los factores cognitivos, incluida la autoeficacia y la motivación, influyen en el tratamiento y el resultado después de una lesión deportiva. Esto es un resumen breve de lo que es el START, porque si no, si lo seguimos definiendo, podemos estar una hora realmente. Y las pautas prácticas para el retorno a juego. Existe poca evidencia con respecto a los criterios físicos de retorno al juego del hombro después de una lesión. En particular, desde una perspectiva clínica, existe la necesidad de los valores de corte que se utilicen como criterios para el regreso al entrenamiento y el regreso al juego. La deficiencia de rotación interna glenohumeral, fuerza de los músculos que componen el manguito rotado. Importante. Los atletas exhiben adaptaciones específicas del deporte. Por eso es importante saber la biomecánica del deporte, saber las adaptaciones que tienen los deportes, los distintos deportes. La disminución relativa en la fuerza de los rotadores externos y por lo tanto el desequilibrio muscular en el manguito de los rotadores. Y también podemos utilizar otras herramientas como son las pruebas isocinéticas, que ya hay algunos datos ya publicados entre la relación de la rotación interna versus la rotación externa. Y el aumento general de la fuerza del manguito de los rotadores del 10% del lado de lanzamiento dominante frente al lado que es no dominante. Es importante considerar los valores absolutos de las pruebas de resistencia. Un atleta puede tener una buena relación externa e interna, pero en general valores bajos de rendimiento muscular y por lo tanto posiblemente propenso a juego. Ojo, puede salir bien una prueba isocinética, pero entonces en la comparación con los valores de rendimiento, pues puede ser que sea bajo y esté propenso como quiera a las lesiones. El clínico debe ser consciente de que la prueba de fuerza aislada en un dispositivo isocinético o utilizando un dinamómetro manual no se corresponde en gran medida con las demandas funcionales del hombro durante los lanzamientos por encima de la cabeza y no incorpora variables de la cadena cinética. Claro, se utiliza para aproximar y para medir fuerza en unos músculos en específico. No es algo dinámico, como lo es el deporte. ¿Cuándo está listo un atleta para volver al deporte? Pregunta que todo el mundo quiere saber, especialmente los atletas y los entrenadores. Bueno, pues hay que definir cada proceso de regreso a juego para el deporte y el nivel de participación. Hay varios factores que pueden influir en las expectativas y la tolerancia. El regreso a juego es un continuo paralelo a la recuperación y rehabilitación y comienza con un regreso a la participación antes de un regreso al desempeño. Es bien importante seguir las etapas. La decisión de regreso a juego puede revertirse en cualquier momento, ya sea por la salud del atleta, ya sea por una lesión nueva, etcétera, etcétera. El proceso de toma de decisiones compartida, que es muy importante, puede implicar la reducción de carga en un profesional, la modificación de la intensidad del entrenamiento, ¿verdad? Según el atleta se vaya evaluando, según el entrenador, ¿verdad? Nos diga a nosotros o nosotros lo notamos, etcétera, etcétera. Y el regreso a juego debe ser una decisión compartida con todas las partes interesadas, excepto en el caso de riesgo para la salud del atleta. Ahí el médico, subespecialista o especialista en medicina deportiva, pues debe tomar la decisión final. Roles bien definidos y deben identificarse lo antes posible. Inmediatamente se empieza el proceso de rehabilitación, se deben de identificar estos roles. La decisión de regreso a juego debe estar asistida por factores biopsicosociales, considerando los factores psicológicos y sociales.
La buena comunicación saben que siempre es efectiva en el proceso de rehabilitación, ya que muchas partes componen este ente. Se deben programar evaluaciones periódicas, como ya mencioné, para ver cómo el atleta está progresando, si el atleta tiene algún dolor, si el atleta psicológicamente no se siente preparado. Muy importante. Debe conocer el deporte y comprender la biomecánica para ver las adaptaciones que tiene el atleta, para ver cuáles son las exigencias específicas de ese deporte y evaluar la carga del deporte. Entonces, en conclusión, las herramientas de detección y de evaluación clínica se utilizan a menudo en medicina deportiva y parecen obligatorias para evaluar el rendimiento funcional y de las extremidades superiores del atleta. Sin embargo, a pesar de la confiabilidad y validez conocida de muchas de estas pruebas, su valor predictivo de lesión es bajo, por lo que el médico debe utilizar un contexto para mejorar el rendimiento en lugar de la prevención de lesiones o decisión de regreso a juego. En la rehabilitación del atleta lesionado, el médico debe considerar ejercicios basados en la restauración del reclutamiento muscular normal, la implementación de la cadena cinética funcional y el uso de enfoque externo y retroalimentación controlada, principalmente en actuaciones positivas. La decisión de regreso a juego es siempre el resultado de un trabajo en equipo, en el que el contexto biopsicosocial del atleta es la principal directriz en el proceso de regreso a juego progresivo de una decisión compartida. Así que básicamente eso sería todo. Y también los dejo con esta frase: no tengan miedo a fallar. En grande, ¿verdad? In great attempts, it is glorious even to fail. Así que, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Richard. De verdad, muy buena conferencia y muy completa. Y de hecho da paso a muchas preguntas que ya se van generando en el chat. Quisiéramos antes felicitarlos a los tres por 3 buenas conferencias, 3 buenos artículos que seleccionaron y realmente lo pudieron desarrollar de manera bien concisa y escueta, que yo sé que también es un reto. Vamos a pasar, entonces voy a permitir que puedan abrir video, Fausto y Niceli, y además vamos a pasar ahora al foro de preguntas y respuestas a 2 personas muy queridas por nosotros. En primer lugar, el doctor William Micheo, que es el director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico. Es miembro honorífico de esta sociedad desde hace más de 10 años y es una persona que ha sido maestro de muchos de los que estamos presentes aquí también. Para nosotros es un honor que pueda estar esta noche con nosotros. Y también invitamos a Raúl Rosario, que es parte del comité académico global de la AAP, que también fue egresado en su momento del programa de Medicina Física y Rehabilitación de la UPR y que forma parte, o quisimos también invitarlo y le agradecemos que aceptara la invitación para que formara parte de este foro de preguntas y respuestas. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Aquí está la primera pregunta. Entonces se mencionó en un momento dentro de todas las estrategias de retorno al deporte que se utilizaría un abordaje biopsicosocial. Y esto lo hacemos al foro. ¿Qué estrategias ustedes encuentran o recomendarían dentro de las cosas que revisaron para ese abordaje biopsicosocial que podría utilizarse en el modelo de retorno al deporte? Yo sé que Richard lo mencionó al final de su conferencia. Ahora sí, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, yo entiendo que cualquier manejo de medicina del deporte debe tener un enfoque biopsicosocial. En el abordaje de regreso a juego se debe tener en cuenta los factores físicos, que quiere decir la lesión, la severidad, la etapa de recuperación del atleta, el factor que tiene que ver con el deporte, ¿no? Y ese factor son las demandas del deporte y qué riesgo tiene para el atleta la lesión, recurrencia y volver a empeorarse de una lesión que estaba en mejora. Y por último son los aspectos sociales, que son las
expectativas del deporte, el momento en que el atleta está en su carrera deportiva, el momento en que está en la competencia. Voy a dar un ejemplo sencillo. Tú tienes un atleta mayor que tiene su última competencia en unos Juegos Panamericanos o Centroamericanos, tiene una lesión que puede mejorar, pero tiene un riesgo de relesionarse, y ese atleta en el contexto biopsicosocial, pues miramos el riesgo de la lesión, miramos la etapa que el atleta está en su carrera y que es la última competencia para él, podemos decidir tomar un riesgo que el atleta vuelva a participar, aunque tenga un riesgo de relesionarse. Miramos un atleta de 18 años, su primera competencia, una lesión de rodilla que no está completamente rehabilitada, aunque es una competencia con una expectativa alta para el atleta, un riesgo para su futuro, puede ser una lesión permanente o que lo elimine del deporte. En ese evento, pues no permitiríamos que el atleta volviera. Adolescente, necesita el permiso de sus padres, riesgo a largo plazo, una carrera que puede ser limitada. Un atleta mayor, él puede decidir por él mismo en la etapa final de su carrera, entre el equipo médico, el equipo de entrenamiento y el atleta, se puede decidir que esta lesión le permitiría tomar el riesgo de volver al deporte. Yo creo que las circunstancias físicas de las demandas del deporte, sociales y sobre todo psicológicas, en ambos atletas, para poderle volver permitir al deporte, deben estar psicológicamente preparados. O sea, que tienen que estar ellos, sentirse que pueden tolerar el riesgo de la competencia deportiva. Una de las cosas más importantes que uno debe preguntarle a un atleta lesionado es si él se siente hábil para volver a competir. Si el atleta no presenta la confianza o no se siente listo para volver a competir, es una de las cosas que nosotros utilizamos para no permitirle volver al deporte. Excelente, gracias, doctor. Yo agregaría quizá también las implicaciones financieras en atletas profesionales que también podrían tener problemas relacionados con contratos o en el caso de los escolares, con becas escolares y eso, a esa esfera vía psicosocial. ¿Algún otro comentario por parte de los panelistas? Ok, una segunda pregunta tiene que ver con la toma de decisiones compartidas. Si podrían ampliar sobre eso, tomando en cuenta que nosotros estamos en una especialidad en el cual compartimos con un equipo multidisciplinario y que también tenemos que compartir con algunos colegas quizá algunas decisiones. ¿Podrían algunos de ustedes comentarme sobre ello? Bueno, pues yo puedo empezar. Gracias, Francisco, por la invitación número 1. Mira, pues como ya sabemos en fisiatría, somos un equipo, ¿verdad? La toma de decisión en cuanto a compartir con todos los miembros que se vieron envueltos en el tratamiento del paciente, pienso que es algo clave. Y estoy hablando desde los terapistas, desde el psicólogo deportivo, si estuvo envuelto, el nutricionista, cualquier tipo de personal de salud como el entrenador físico. Y nunca olvidarse también de la parte de los padres, si es alguien menor, los coaches, dueños de equipos, si estamos hablando profesionales, director atlético, si estamos hablando a nivel colegiales, porque como dijimos, la parte biosocial también es un componente bien importante. Y siempre también incluir al paciente en esa parte de la decisión. Eso es algo que a veces no debemos de olvidar, porque al final, como dijo el doctor Michaud, hay que preguntarle cómo él se siente también en cuanto al proceso y si se siente preparado. La mayoría de los atletas quieren volver antes de tiempo de lo que se supone, a veces usualmente tenemos que controlar ese retorno al juego, pero hay otros que no se sienten preparados, que también entonces hay que evaluar ese aspecto. Pero al final del día tiene que haber una comunicación abierta entre todos y explicar las razones por las que se están tomando las decisiones. Y cuando uno va creando metas específicas y se van cumpliendo esas metas, pues se va convirtiendo en una decisión un poco más fácil en cuanto al final decidir con el paciente qué se va a realizar. Yo creo, excelente, Raúl. El modelo paternalista anterior, ¿verdad?, en el cual el médico tomaba la decisión de manera aislada, pues no es el modelo actual para la medicina del deporte. Como dice Raúl, debe ser un trabajo en equipo, número 1. Eso incluye el personal médico, al atleta y al personal que entrena al atleta y está responsable del manejo de él en la cancha. Creo que se debe tomar en equipo. 1, se debe tomar
en cuenta la lesión, el riesgo para lesión permanente o incapacitante, cuál es la importancia de la competencia y en qué momento está el atleta en su carrera deportiva. Ciertamente un atleta de 35 años en su última competencia deportiva, que es una olimpiada, uno se toma un riesgo mayor que si el atleta tiene 18 años en una escuela superior. O sea que todos esos factores es importante. El modelo paternalista yo creo que ya no es el modelo en equipo. Debemos tener el insumo de el atleta, su entrenador, el equipo de trabajo que incluye terapeutas atléticos, terapistas físicos, y debemos tener el insumo de distintos componentes del equipo de salud, desde la persona que trabaja día a día con el atleta, el terapista físico, terapeuta atlético, y los médicos que están trabajando con él, que pueden ser de más de un área de la medicina. Así que modelo interdisciplinario, compartiendo la decisión, tomando en cuenta el riesgo del atleta, la edad, el deporte y la etapa competitiva del atleta. Muchas gracias por las respuestas muy atinadas. Y a propósito de uno de los artículos en los cuales se comentaba sobre el retorno al deporte en la paciente atleta femenina, ¿cómo podría prevenirse o por lo menos tratarse y, ¿verdad? Y trayéndolo al tema del retorno al deporte, ¿cómo haríamos en el caso de esta paciente con la triada del atleta femenina o de la mujer atleta femenina? Si tienes alguna respuesta en ese sentido, tú, Niceli, o los panelistas ya expertos. Pues, si quieren yo empiezo. Esa es una condición, ¿verdad? Que es muy delicada para manejarme. Muchos atletas piensan que estar en cierto nivel de peso, cambios en su regla o en su menstruación va a ser beneficioso para ella a largo plazo, cuando sabemos que es detrimental para la salud del atleta. Sabemos que puede tener consecuencias a largo plazo, así que lo más importante es la educación. Usualmente esto ocurre en deportes en el cual el peso corporal y cómo se ve el atleta es parte de cómo el atleta se juzga, ¿verdad? Y creo que la educación es importante, entender que los atletas pues tienen una perspectiva siempre de ganar, de verse bien de su ejecutoria deportiva, y nosotros como personal médico tenemos la responsabilidad de velar su salud a corto plazo y a largo plazo. Siempre en los médicos que estamos envueltos en medicina del deporte, ¿verdad? También tenemos en cuenta el trabajo y el esfuerzo que ha llevado un atleta para llegar a cierto punto en su carrera competitiva, un juego centroamericano, panamericano, una olimpiada, y todo eso entra a juego, pero la salud es primero, así que tener en cuenta el riesgo versus beneficio, la educación del atleta y una decisión compartida. Muchas veces, si hacemos esto, pues la decisión va a ser una atinada y vamos a proteger al atleta. Excelente. ¿Algún comentario adicional de los panelistas? Sí, nada, simplemente para abordar un poquito lo que ya dijo el doctor Micheo. Es un tema complicado por la parte cultural del deporte, de muchos deportes en donde el peso tiene mucho que ver y la falta de, por ejemplo, de menstruación y todo eso es algo que ellos hasta buscan porque fue enseñado como la parte cultural. Y ahí es donde viene un poco la comunicación que se ve afectada porque uno entiende los problemas de la salud que puede traer esas condiciones, pero los entrenadores y toda la parte cultural pues está acostumbrado a esa otra parte de que eso es algo esperado dentro del deporte. So, la parte de educación que dijo el doctor Micheo es clave en cuanto a estas condiciones para que entiendan entonces lo que es el riesgo de tener esto y que últimamente pueda estar afectando lo que es el rendimiento deportivo. Eso es otro comentario que quería hacer, que es un tema complicado en cuanto a traerlo en la parte de la estructura deportiva de las federaciones. Yo puedo añadir algo rapidito. Claro que sí, doctor. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios del doctor Micheo y el doctor Rosario, y también es importante saber que esta enfermedad también puede tener un componente psicológico, ¿verdad? De cómo se ve el atleta, de cuánto puede mejorar, de cuáles son las metas que quiere llegar, y no solamente educar al atleta, sino también al entrenador, a su pareja, ¿verdad? Todas las personas que rodean al atleta y que tienen que ver, influencian mucho la decisión del atleta en participar o en mejorar su entrenamiento. Así es, doctor. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Nos quedan dos preguntas en el chat.
La primera, estos procesos podrían ser aplicables a atletas recreacionales y no necesariamente atletas de alta competición. Todos los conceptos de retorno al deporte que habíamos comentado. Sí, entiendo que sí. Yo creo que esto se debe aplicar para cualquier persona que usted está viendo que participa en deportes, desde el atleta niño, adolescente, adulto, el atleta competitivo recreativo y el atleta competitivo máster. Yo creo que la parte del manejo de las lesiones deportivas incluye proteger al atleta de una lesión que sea de una consecuencia mayor para ellos, proteger al atleta de lesión recurrente y permitirle volver a la ejecutoria del deporte. Yo creo que es importante la educación y muchas veces pues pensando que estamos tomando un regreso más rápido para volver al deporte, nos lleva a una consecuencia más a largo plazo. Yo creo que es clave educar a los atletas, compartir conocimiento y muchas veces los resultados van a ser mejores. También hay que educar a los entrenadores, que eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? en nuestro entorno, porque muchas veces son los que están impulsando a los atletas a su comportamiento. ¿Algún otro comentario de los panelistas? Yo agregaría que quizás también hay que agregar a esa educación, doctor, en los atletas jóvenes, a los padres. Nosotros tenemos esa experiencia, yo sé que ustedes también lo tienen, por ejemplo, con los beisbolistas que están en edades tempranas, en ya programas, quizás que incluso se meten en programas que podrían rayar en la especialización temprana ya a edades muy jóvenes. La última pregunta tiene que ver con los E15, con la conferencia de los E15 laterales y por cómo se expresa, parece que tiene que ver con la cadena cinética. Como se explicó, en los E15 de tobillo hay que fortalecer el miembro inferior y el tronco. Y la pregunta es si pasaría igual en una lesión de hombro. Sí, tendríamos que hacer ejercicios para toda la extremidad superior. Y entiendo que trapecio, fibras superiores, cintura escapular y toda la cadena cinética, como mencionaba el doctor Fontanes. ¿Alguno de los panelistas podría responder a esa pregunta? Sí, la realidad es que, ¿verdad? Yo se la contesté aquí, pero sí es importante no solamente enfocarse en el hombro, sino también en la cadena cinética, ¿verdad? Si tiene algún tipo de problema en los tobillos, en las rodillas, en la cadera, de dónde sale la fuerza, ¿verdad? Cómo se genera esa fuerza, cómo se transfiere y hasta dónde llega. Así que no solo debe de evaluarse la fuerza del hombro, el movimiento, rango de movimiento, sino también de la escápula, la fuerza de los trapecios, de las caderas, de los abductores y aductores de cadera, etcétera, etcétera. Sí, puedo comentar, yo creo que sabemos que la cadena cinética es muy importante, que la ejecutoria de la extremidad superior depende de las fuerzas que se originan en la inferior y se transfieren a través del tronco. Así que la evaluación de toda esta cadena es clave. Si tenemos una lesión distal en la cadena, hay que evaluar toda la cadena, comenzando en la extremidad inferior. Hay que ver dónde se puede romper esta cadena, que puede ser con una lesión en el tronco, una lesión en la extremidad inferior. Puede haber un aspecto técnico, ¿no?, de desarrollo, por ejemplo, atleta joven que no tenga un buen control neuromuscular sobre el tronco, puede estar lesionando el hombro y viene la problemática de la extremidad inferior. O sea que esa evaluación debe ser clave en estos atletas. Sí, para un último comentario, una de las cosas que nunca se me olvida del doctor Micheo que nos enseñó allá en el programa, que muchas de las lecciones de extremidad superior en estos deportes, como lo que es el béisbol, la pelota, el tenis, la mayoría de la fuerza, más del 50%, vendría de lo que es la extremidad inferior. Y muchas de estas personas, de lo que son lanzadores y jugadores del tenis, no se enfocan en fortalecer lo que es la cadena cinética de las extremidades inferiores, y cuando vienen con lesiones de codo y lesiones de hombro, cuando uno evalúa la fortaleza dinámica de esas extremidades inferiores, están muy débiles, y por ahí es donde viene el doctor Micheo, que entonces menciona que por ahí se puede romper la cadena. Y la parte de la rehabilitación hay que ser bien importante en explicarle al paciente, porque no entienden por qué estamos haciendo tanto ejercicio de la extremidad inferior cuando mi problema es en el hombro. O sea, la parte de educación es extremadamente importante, y explicarle que la fuerza y hasta tu rendimiento deportivo puede mejorar si mejoramos lo que es la fortaleza de extremidades inferiores.
Excelente. Queremos agradecer a todos los panelistas por excelentes conferencias y estas brillantes intervenciones en la sesión de preguntas y respuestas. Y agradecer también al doctor Raúl Rosario por formar parte de este magnífico panel de preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar a un comentario final de clausura que hemos pedido al doctor Micheo que realice de manera breve sobre los temas que hemos tratado y así poder cerrar la conferencia de hoy, aunque daremos algunas informaciones al final. Doctor Micheo. Bueno, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Gracias por la invitación. Yo creo que la evaluación y el manejo de las lesiones deportivas conlleva un entendimiento de varios componentes, ¿no? Entre ellos, las demandas del deporte, la etapa competitiva que está el atleta y el tipo de lesión que tiene, ya sea una lesión de sobrecarga, una lesión aguda o una lesión crónica sobreimpuesta con una lesión aguda. Yo entiendo que para evaluar y tratar a estos pacientes hace falta entender tres cosas. La etapa competitiva del atleta, cómo está su preparación física, además de su preparación deportiva, las demandas del deporte y el tipo de lesión. También la etapa competitiva que está el atleta, si es durante una preparación antes de la temporada, durante la temporada o ya en las demandas más avanzadas cuando está en etapa competitiva, ya sea finales y semifinales. Todo esto influye en la forma que uno maneja al atleta, lo maneja de atleta para sacarlo de la competencia o permitirle volver a la competencia. Los componentes que yo utilizo para tomar esta decisión incluyen la etapa deportiva del atleta y la etapa deportiva de la competencia, la severidad de la lesión y si la lesión tiene un riesgo a largo plazo para la salud del atleta que puede afectarlo en su futuro. Todos estos componentes pues los tomamos en cuenta para decidir si el atleta se saca de la competencia, se limita a la competencia o se le permite seguir a juego con tratamiento activo. Yo creo que la especialidad de medicina física y rehabilitación está muy preparada para usar todos los componentes de nuestra área, que es una buena evaluación física usando un historial completo, un examen físico completo, entendiendo las demandas del deporte y usando los componentes de rehabilitación que incluye manejo de síntomas, tratamiento de debilidades, falta de flexibilidad y otros hallazgos importantes del examen físico, combinando esos aspectos para atacar la lesión. Miramos, por ejemplo, una lesión de hombro y puede ser que el problema del atleta viene de la extremidad inferior que no tiene una buena fuerza en la pierna porque tiene una lesión previa de rodilla, no tiene buen control de tronco. Y finalmente tenemos que entender las demandas del deporte, ver si el atleta está preparado para las demandas del deporte en las cuales está participando. Y hay que combinar toda esa información en el manejo del atleta de una manera integrada, teniendo en cuenta también, ¿verdad?, los otros participantes del equipo nuestro de la salud, que incluyen personal de terapia física, terapéuticas atléticos, los entrenadores deportivos, y como grupo y en equipo tratar de manejar a este paciente a corto plazo para volverle a su deporte y a largo plazo para protegerle su futuro deportivo y su ejecutoria. Espero que eso conteste la pregunta. Así es, doctor. Muchísimas gracias de verdad por aceptar y de hecho proponer parte de esta iniciativa, que entiendo que será la primera de muchos entre los dos programas. No queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad para y anunciar dos actividades que están por venir. La primera de ellas es justamente el Simposio de Medicina Deportiva del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Salud Deportiva, que va a ser celebrado el próximo 22 y 23 de abril de manera virtual. Yo ahora, incluso por el chat, les voy a compartir, a ver si esto me permite, les voy a compartir los archivos para que ustedes los puedan descargar, que tienen que ver con la inscripción del simposio, de modo que quienes estén interesados puedan participar. Realmente
quienes hemos estado en los simposios anteriores, sabemos de la gran calidad que tiene y lo provechoso que es para el que tiene interés o el que atiende atletas en su consulta. No sé si el doctor Michel tenga alguna información adicional en torno al simposio, que este año está dedicado a el que viaja con los equipos, viajar con equipos y al manejo de emergencias del atleta. Pero esos archivos que le mandé por ahí son los que, ahí está el programa, está la forma de registro. Quienes así lo requieran, me parece que en el programa está el correo de contacto, o sea que pueden por ahí mandar la inscripción a quienes estén interesados. Y en segundo lugar, tenemos el 17 de junio, la Jornada Académica Regional de la Región Este, que será en la ciudad de La Romana. Pueden ir apartando la fecha y de hecho, como parte del programa de colaboración global académica de la IAP, por eso también invitamos al doctor Raúl Rosario en el día de hoy, tendremos participación de uno de los conferencistas, que de hecho será uno de los grandes amigos también de nuestros amigos y hermanos de Puerto Rico, el doctor Miranda, que estará por aquí en el mes de junio. Así que ahora, sin ningún otro particular, agradecer a los 3 conferencistas, agradecer al doctor Micheo por su tiempo y dedicación a esta actividad, y agradecer al doctor también Raúl Rosario, que también pudo ser parte de esta actividad y por el apoyo a las otras actividades. Ahora vamos a pasar a la doctora Mariela Alberto, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, para las palabras de cierre de esta actividad y de agradecimiento a los conferencistas. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor de la Rosa. Quiero felicitar y agradecer al doctor Sánchez, la doctora Arroyo y el doctor Fontanés por sus ponencias y la participación, como siempre, y el apoyo que le brinda a la Sociedad Dominicana de Fisiatría, el doctor Rosario y el doctor Micheo. Agradecerle a cada uno de los miembros de la sociedad, a los médicos residentes por asistir. Esperamos que estas actividades académicas se sigan dando cada vez con mayor frecuencia, porque sirven para actualizarnos y nutrirnos de los nuevos conocimientos que hay en la medicina física y rehabilitación. Esperamos que les haya agradado y que pasen un feliz resto de la noche. Muchísimas gracias a todos por participar. Bien, pues muchísimas gracias a todos y feliz noche a todos. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias a todos por la invitación. Gracias por la oportunidad.